Sean bienvenidos a este video en el cual veremos cómo calcular los caudales horarios de los tramos de un sistema de agua potable. En anteriores videos hablamos acerca de cómo analizar los caudales horarios de las redes de distribución de un sistema de agua potable. Pero para esta ocasión lo que haremos será analizar más a profundidad en los tramos del sistema que tengamos en cuestión. Para eso utilizaremos un ejemplo, el cual pueden encontrar en el canal acerca del balance hidráulico en sistemas de agua potable, buscándolo como balance hidráulico sistemas de agua potable. Ese ejemplo lo utilizamos porque tiene los caudales medios de los tramos de distribución o de las aducciones internas y externas, por decirlo de otra manera. También tenemos los caudales medios de cada una de las redes, como podemos observar aquí. Aparte de eso, necesitamos los caudales horarios de las redes en particular, de cada una de las redes. Con esta información ya podemos partir para calcular los caudales horarios de cada uno de los tramos. Para calcular los caudales horario de las redes de distribución o para analizarlos en sí, pueden ir al video que tenemos en el canal acerca de caudales horarios de un sistema o redes de agua potable, que lo pueden buscar de la misma manera. Ahora, para empezar con el análisis, debemos tomar en cuenta la configuración de cómo son los aportes al sistema en particular. Siempre vamos a partir de las redes que se encuentran libremente, como en estos casos, redes que solamente tienen un solo aporte. Estas redes que tienen un solo aporte van a repetir su caudal horario al tramo que les está aportando. Esto debido a que los caudales horario van a tener que cumplir la misma condición o van a tener que transportar el mismo caudal a las diferentes horas para que satisfaga la red. Entonces, buscamos a todas las redes que tengamos así que solo tengan un aporte en particular. Ahora, todo esto les recomiendo que lo hagan en Excel porque es mucho más fácil de realizar. Entonces, vamos a buscar esos tramos. Voy a anotarlo aquí, el caudal horario de B a red 3. Entonces lo coloco aquí, caudal horario de B-R3, de esa manera. En esta parte de acá, como les dije, se va a repetir los caudales horarios de las de distribución, en este caso de la Z número 3. Entonces voy a seleccionar la columna de la Z3 y lo voy a prácticamente jalar hasta el último valor, hasta el valor de las 24 horas. Luego de eso, lo que puedo hacer es sacar la sumatoria, que la sumatoria tiene que ser de los valores de la hora 0 hasta la hora 22, como observan en pantalla, con el comando igual suma, paréntesis y el rango de la hora 0 a la hora 22. Luego, el caudal medio va a ser el promedio, que sería el anterior dividido entre 12, o directamente con el comando promedio. Si le coloco promedio y saco el promedio desde la hora 0 hasta la hora 22, voy a tener el caudal promedio que va a ser igual al de las de 3, esto debido a que ambos se replican. Lo voy a hacer un poco más pequeño esta parte de acá para que no me ocupe mucho espacio. Ahí lo veo mejor. Ahora, ya tenemos este tramo de acá. Estos tramos lo voy a poner un asterisco para denotar que ya han sido calculados. El otro tramo que quiero calcular va a ser este de acá, de A a la Z4. Entonces me anoto aquí, caudal horario de A a la red número 4. Y en este caso se va a replicar el caudal horario de la Z4. Por tanto, aquí le coloco más R4 y voy a jalarlo hasta el valor de las 24 horas. El valor de la suma y el caudal medio lo puedo seleccionar y jalar al lado derecho. Y puedo observar que el caudal medio va a ser igual al del R4. Con esto ya tendría este otro tramo calculado. Le coloco asterisco. Ahora el último tramo que tenemos así sería el del tanque 1 a la Z número 1. Entonces me anoto de esa manera. Tanque 1 al R1. Y en este caso se va a replicar los caudales de la Z número 1. Entonces selecciono la Z número 1, lo selecciono y lo llevo hasta el valor de las 24 horas.
Selecciono estos dos y lo voy a poner a este lado, de la misma manera. Con esto ya tendría los caudales horario de estos tres tramos. A este tramo le voy a colocar asterisco igualmente. Y aquí le voy a poner caudal horario para que no nos confundamos. Perfecto. Ya tengo esos tres tramos. Los siguientes tramos que debo ubicar son los tramos que tienen bombeo. Y si ustedes ven el sistema de agua potable, hay dos tramos que tienen bombeo, que son el del pozo, que esto de acá es un pozo, por cierto, que está abreviado como PP, que significaría pozo profundo, y este SB de acá. Este SB significaría un cárcamo de bombeo, o una estación de bombeo, si lo quisieran llamar de esa manera. Entonces vamos a ubicar estos dos. Primero la del pozo. Lo voy a colocar por acá, en esta nueva columna. Pozo, que era abreviado PP, hasta el nodo C, guión C, de esa manera. De estos valores, toda la columna va a ser igual a 0, como lo estoy jalando de esta manera. Todos los valores igual a 0. A excepción de en los horarios donde se tenga el bombeo en particular. El bombeo pueden analizarlo que se tiene en diferentes horas. Vamos a verlo. Voy a ubicar la hora 4. En las horas que tengo acá, ubico la hora 4, que sería esta de acá. Como es la hora 4, es la hora de inicio, a esta hora recién se está iniciando el bombeo, pero el bombeo va a ser inexistente para esta hora. Esto debido a que estamos prendiendo la bomba y hasta la hora 6 recién se va a almacenar un caudal de bombeo. Por tanto, después de las 4, la hora que le sigue sería las 6. A esta hora le voy a cambiar el valor de 0 y le voy a poner un valor más al caudal de bombeo, que sería este de acá. No el caudal medio, el caudal de bombeo. Entonces selecciono este valor de 60 y le doy Enter. De esa manera ya tendría este valor ahí. Ahora debo tomar en cuenta hasta la hora 10. Por tanto, la hora 8 y la hora 10 van a tener caudal de bombeo. Selecciono este valor de acá, selecciono este valor de acá y ya tendría caudales de bombeo desde la hora 4 hasta la hora 10. Pero también debo considerar de la hora 16 a la hora 22 un bombeo. Por tanto, me ubico en la hora 16, que sería esta de acá, y hago el mismo procedimiento. Me voy al siguiente periodo que le sigue, que es la hora 18, y en la hora 18 le voy a colocar un caudal de bombeo. Por tanto, le coloco más el caudal de bombeo, que es 60, más el caudal de bombeo 60 hasta la hora 22, más este de acá. Y perfecto, ya tendría los caudales de bombeo del pozo hasta el nodo C, que serían los caudales horario en sí. Si nosotros calculamos la sumatoria y el promedio, seleccionando estas dos y jalándolas al lado derecho, o realizando nuevamente el comando, puedo observar algo en particular, que el caudal medio que me sale para el caudal o los caudales horarios del pozo al nodo C es de 30. Ese 30 es el equivalente al caudal medio de distribución del tramo del pozo al nodo C. Por tanto, debemos verificar eso. Ahora, nos vamos a la siguiente columna. En la siguiente columna voy a evaluar el cárcamo de bombeo AA, ya que el cárcamo de bombeo va a ser un punto de bombeo en estas horas en particular. En estas horas voy a colocar aquí caudal horario del cárcamo de bombeo hasta el nodo A. De la misma manera, primero le coloco 0 a todos los valores, como lo vemos acá, y voy a colocar el caudal de bombeo a las horas correspondientes, que son de 4 a 10 y de 16 a 22. Ahora, aquí tengo un caudal de 170, pero este 170 es un caudal medio que viene directamente del embalse. Como podemos ver, se repiten ambos. Esto no está bien, entonces debemos colocar aquí un caudal de bombeo. El caudal medio en el balance obviamente está bien, pero para colocar a caudales horario en esta tabla de acá, no. Lo que nosotros hacemos es convertir este valor de 170 de caudal medio a caudal de bombeo. Entonces me voy a ubicar en la hora que es 4, que sería esta de acá,
Y como en el anterior caso, me subo un periodo, que sería las horas 6, y en esta hora voy a colocar lo siguiente, más 170 multiplicado por 24, que son 24 horas, dividido entre las horas de bombeo. Las horas de bombeo deben ser el total de las horas en las que se está bombeando. De 4 a 10 son 6 horas. De 16 a 22 son otras 6 horas. Por tanto, tendríamos 12 horas. Entonces lo divido todo eso entre 12, como lo pueden ver en pantalla, y le doy Enter. Ese sería el caudal de bombeo. Y de la misma forma lo voy a replicar este caudal de bombeo hasta la hora 10, porque me dice que hasta la hora 10 existe bombeo. Luego existe una pausa hasta la hora 16, que sería esta de acá, pero subimos un periodo en el mismo caso, y en este otro periodo de las 18 horas ya existe un bombeo. Lo coloco los bombeos y lo coloco los bombeos acá. Y perfecto, ya tendremos los caudales horarios de la estación de bombeo o del cárcamo de bombeo. Para verificar, saco el promedio, el caudal medio, y en este caudal medio podemos ver que me sale 170, el mismo valor que tenía acá. De esta forma es como calculamos los caudales medios, o bueno, el caudal de bombeo, y el caudal medio lo tenemos por acá. Para calcular de caudal, lo inverso, ¿no? De caudal de bombeo a caudal medio, para su verificación, pueden hacerlo de la siguiente manera. Agarran el caudal de bombeo, lo multiplican por las horas de bombeo, que en el anterior caso era dividirlo, ¿no? Pero en este caso es multiplicarlo. En este caso serían 12 horas igual acá, por 12 dividido entre 24, que son las 24 horas. Si le dan Enter, les da 30 acá. Entonces, esa es una forma de verificar o hacer lo inverso para calcular el caudal medio. Estos bombeos se consideran bombeos discontinuos, ya que no está bombeando de manera continua, ya que existe pausas. Vámonos a la siguiente columna. Estas dos de acá lo voy a marcar con asterisco porque ya las tengo. De acá igual. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serán los siguientes tramos? Los siguientes tramos pueden ser estas de acá. Los tramos que tienen doble aporte o que les aporta un tanque o dos tanques en este caso. Estos tramos ya son más complejos y deben ser analizados por diferentes casos. Los casos que existen son estos que ven en pantalla. Son 3 casos en particular, que es el método de porcentajes, el método de diferencias directas, el método de correlación inversa y el método de tramo simple. Este método de tramo simple no la estamos viendo porque ya la vimos al inicio, que serían tramos sencillos, donde el caudal de la Z va a ser igual al caudal horario del tramo entrante. Es decir, se va a replicar. Estos otros 3 casos son un poco más de análisis que tenemos que realizar. Por ejemplo, el método de porcentajes que tenemos acá nos dice que a una Z le aportan 2 tramos que llegan por gravedad. Y para calcular el caudal horario de cada tramo, debemos aplicar esta ecuación que vemos en pantalla. Para este caso, el caudal horario del tanque 1 a la Z2 y del tanque 2 a la Z2, estaríamos entrando al caso de método de porcentajes. Por tanto, aquí lo voy a colocar en esta nueva columna, caudal horario del tanque 1 a la Z número 2, que estaría de este tramo. El tramo donde están estos 30 litros sobre segundo. Ahora analicemos un poco lo que dice la ecuación. La ecuación me dice el caudal medio del tramo por gravedad. El caudal medio por tramo o el caudal medio del tramo por gravedad sería estos 30, porque aquí se encuentran los caudales medios. El caudal medio de consumo, que sería el caudal de la Z que se está consumiendo, que en este caso son 80, que tenemos acá, y el caudal horario de consumo. Este caudal horario de consumo sería la columna de la Z del cual estamos hablando. En este caso es la Z2. Por tanto, sería esta columna de la Z número 2 para la multiplicación. Por tanto, aquí dice 30 y 80. Entonces aquí reemplazaríamos, como dijimos, caudal medio del tramo 30, caudal medio de consumo 80.
Entonces eso colocamos en acá. Más paréntesis 30 dividido entre 80, cerramos paréntesis como lo ven en pantalla y lo multiplicamos por el caudal horario de la Z, que en este caso es la Z2. Lo hacemos esa multiplicación y ya tendríamos el caudal horario de este tramo de acá. Si nosotros jalamos de esta manera hasta las horas 24, vamos a tener los caudales horarios para cada una de estas horas. Y pueden observar que es una forma diferente de calcular a lo de los anteriores casos. Para verificar, debemos calcular el promedio de las 24 horas, o de la hora 0 hasta la hora 22. Selecciono estas dos de acá y de la misma forma lo voy a jalar. Y el valor del caudal medio me tiene que dar 30. Y como observamos, me da aquí un valor de 30 y el caudal medio es aquí igual un valor de 30. Lo mismo hacemos para el siguiente tramo, para el tramo del tanque 2 al R2. Entonces coloco aquí en la nueva columna. Caudal horario del tanque 2-R2. En esta nueva columna voy a hacer lo propio. Veo la ecuación. La ecuación me dice caudal medio del tramo sobre el caudal medio de consumo. El caudal medio del tramo, en este caso, es 50 y el caudal medio de consumo sigue siendo 80. El caudal horario de consumo va a seguir siendo en la columna del R2 que tenemos acá. Por tanto, primero voy a colocar 50 dividido entre 80. Aquí le coloco más paréntesis 50 dividido entre 80. Cierro paréntesis y lo multiplico por la columna donde se encuentran los caudales horarios R2 o de la Z2. Al hacer esto, ya tengo el primer valor, lo selecciono y lo jalo hasta las horas 24. Y de la misma forma saco el promedio seleccionando estas dos y me voy al lado derecho. Y veo que el caudal medio es de 50, tal igual que tendríamos acá. Por tanto, ya tengo estos dos nuevos tramos calculados. Perfecto, ya tendría esos dos nuevos tramos. Con esto ya tendríamos toda la parte superior prácticamente. Nos quedaría la parte inferior. Ahora analicemos este tramo de acá, el tramo del B a C y de A a B, esos dos tramos en conjunto. En estos dos tramos podemos analizarlo de la siguiente manera. Podemos ver que en este caso entra el caso del método de correlación inversa. El método de correlación inversa me dice que viene de un tramo, le aporta la Z y el caudal que sobra de la Z lo vuelve a distribuir a otro tanque o a otra red en particular. En este caso, el punto B hace referencia a una distribución de una red. Por tanto, podríamos decir que en el punto B sería la representación de la Z, que en este caso sería la Z número 3. Ahora, el tramo entrante sería el de A a B. El tramo de salida sería de B al punto C. Entonces, ese sería el análisis que debemos realizar. Ahora, para hacer eso, primero debemos calcular un coeficiente X para este método. Este método nos dice que debo hallar un coeficiente X. Este coeficiente X me dice que es igual a 12 multiplicado por el caudal medio de salida sobre la sumatoria de la inversa de los caudales horarios de consumo. Analicemos. En este caso, el caudal medio de salida sería este valor que sale del punto B, porque dijimos que en B es como si estuviera la Z. Entonces, el caudal medio de salida sería este valor de 20 que tenemos acá. La inversa del caudal horario de consumo sería lo que sale de B. Entonces, sería como el equivalente a la Z número 3 que tenemos acá. Entonces, sería la división y la sumatoria de todo eso. Primero calcularé esa inversa, esta parte de la sumatoria que tengo acá, esta sumatoria de 1 sobre el caudal horario de consumo. En una columna nueva me voy a colocar aquí más 1 dividido entre el caudal horario de consumo, que dijimos que es la Z número 3. Agarro la Z3, le doy Enter, y ahora toda esta columna lo jalo hasta la hora 24. Ahora, de la misma forma le aplico la sumatoria en esta celda de color naranja, igual suma, pero la sumatoria debe ser desde la hora 0
hasta la hora 22, por cierto, como lo dice acá, de la hora 0 hasta la hora 22. Entonces sumo de la hora 0 a la hora 22, le doy Enter y ya tendría el valor del denominador, que sería esta sumatoria de la inversa del caudal horario. Ahora, aquí abajo me voy a colocar x va a ser igual a ¿qué? X me dice que es igual a 12 multiplicado por el caudal medio de salida. 12 multiplicado por, me olvidé poner más 12 multiplicado por, el caudal medio de salida es este 20, lo selecciono y lo divido en esta sumatoria que he hallado anteriormente en esta nueva columna. Y el valor de x es de 1543 y que apuesto que hay más decimales, pero ese es el valor. Por tanto, ya tendría este coeficiente x para este método. Ahora, para hallar los caudales horarios, me dice acá, el caudal horario de salida sería x dividido entre el caudal horario de consumo. El caudal horario de salida sería de B a C, este tramo de acá donde se encuentra esta válvula. Le coloco aquí, caudal horario de B-C. En este tramo voy a colocar la ecuación que dice x, este valor de x de acá. A este valor de x lo voy a volver constante porque es un valor constante. Le coloco el símbolo de dólar como ven en pantalla. Y luego le voy a dividir entre el caudal horario de consumo. El caudal horario de consumo, como dijimos, va a ser de las D3 porque está saliendo de este nodo. Sería el equivalente a esto. Entonces coloco las D3, selecciono aquí el caudal horario despectivo, le doy Enter y ya tendría calculado este valor. Le vuelvo a seleccionar y lo calculo para las 24 horas en toda la columna, como ven en pantalla, y ya tendría el caudal horario de B a C. ¿Cuál era la verificación? Realizar una sumatoria y realizar un promedio. Primero la sumatoria. Voy a seleccionar esta celda y lo voy a jalar al lado derecho. El promedio. Voy a hacer igual, promedio, paréntesis, y selecciono de la hora 0 hasta la hora 24, como vemos en pantalla. De la hora 0 a la hora 22, perdón. Lo cierro paréntesis y le doy Enter. Y el valor me da el caudal horario de salida, que sería de B a C, de 20. Perfecto. Ahora debería calcular el caudal horario de entrada. El caudal horario de entrada me dice que es al caudal horario de salida más el caudal horario de consumo. El caudal horario de salida ya lo tengo, de B a C. El caudal horario de consumo sería el de las D3. Por tanto, debería sumar estas dos según la ecuación que tengo aquí en pantalla. Le coloco aquí caudal horario guión de A guión B. De esta manera, A guión B. Y le sumo el valor del B a C más el de las D3 que tengo aquí en pantalla. Le doy Enter y ya tendría el caudal horario de A a B. Lo selecciono esta celda y lo jalo hasta la hora 24. Y luego estos dos para la verificación. Al lado derecho. Y ya tendría el valor de 110, que sería el caudal horario de entrada al punto B. Con esto ya tendría calculado estos dos nuevos tramos. Le coloco asterisco aquí abajo para ubicarme que ya están calculados. Con esto prácticamente ya casi tendríamos todo. Nos quedaría dos tramos en particular, que son el tramo de C al tanque 2. Bueno, en sí nos faltaría tres tramos, pero vamos a ver por qué. Primero analicemos de C al tanque 2, que sería acá. Le voy a colocar aquí, caudal horario del C-tanque 2. En este tramo vamos a analizar de la siguiente manera. Como es un tramo de doble aporte, como vemos acá, va a ser la sumatoria del caudal horario de ambos tramos en aporte. Es decir, del tramo del pozo al C, lo debo sumar del tramo de B a C. Y el total va a irse a este tramo. Ese sería el análisis que puedo analizar y puedo colocar en la tabla. Me coloco o me ubico en esta primera celda, le coloco más de B a C, el caudal horario de B a C, le ubico esa columna que es esta de acá, le sumo el caudal horario del pozo a C, que estaría por acá, esta es su columna, le doy Enter. Selecciono esta columna y lo bajo hasta el último valor, que serían las 24 horas. Y perfecto, ya tendría los caudales horarios para esa
ese tramo. Le coloco asterisco y ya tendría calculado. Su última verificación sería seleccionar estos dos y jalarlo al lado derecho. Y vemos que el caudal horario me sale, o el medio, me sale de 50, como me tendría que salir igual a este de acá. Ahora, el último tramo sería este tanque que tengo acá, en esta sección. Este tanque se conoce como tanque de cola. Y estos tanques de colas deben ser analizados de una manera muy particular. Primero, yo debo analizar una sumatoria de caudales en el punto A. ¿A qué se hace referencia sumatoria de caudales? Por ejemplo, todos los caudales que entran al nodo o que ingresan al nodo van a ser positivos y todos los que salen del nodo van a ser negativos. Voy a realizarlo acá, en una celda, algo teórico, antes de realizar el cálculo. Primero, me dice que el caudal, los caudales que entran, está entrando el caudal del tramo de B a A, o del cárcamo de bombeo a A. Entonces, aquí lo voy a colocar caudal del cárcamo de bombeo A. Así lo voy a colocar. Luego, otro tramo que está ingresando sería tal vez el tramo del tanque de aporte, este tanque 3, este tramo de acá. Entonces, aquí le coloco caudal de A, o del tanque 3 al nodo A. Así lo voy a colocar. Menos los tramos que estén saliendo. Está saliendo el tramo de A a la Z4 y de A a la B. Entonces voy a colocar acá caudal de A a la red 4 menos el caudal que está saliendo de A B, de A a B, y todo esto debe ser igual a 0. Eso es la sumatoria de caudales. Ahora, de esta ecuación que me he creado, debo despejar la cual sea mi incógnita, que en este caso sería el caudal horario del tanque 3 a A. Entonces voy a hacer eso. El caudal, aquí vamos a colocar, caudal del tanque 3 a A, si yo lo despejo, va a ser igual a el caudal de A a B más el caudal de A a la red 4 menos el caudal del cárcamo de bombeo hasta A. Entonces, esa sería la ecuación la cual debo aplicar para calcular. Ahora recuerden que aquí estamos colocando del tanque 3 a A, por tanto sería como si estuviera aportando al nodo. Entonces voy a realizar esa operación en la nueva celda que tengo aquí. Y voy a colocarlo aquí, caudal horario de A al tanque 3, o de tanque 3 a A, perdón. Tanque 3-A en esta nueva columna. Ahora voy a realizar la operación correspondiente, que decía, aquí lo vamos a ver, aquí me ubico, más el caudal horario de A a B. Entonces ubico la columna de A a B, que sería esta de acá, menos, o no, más el caudal horario de A a la red 4. Entonces ubico ese caudal horario de la A a la red 4, que es esta de acá, menos el caudal horario del cárcamo de bombeo a, que sería este tramo de por acá. Acá está, este tramo. Realizo esa operación, le doy Enter y ya tendría un valor. Ahora selecciono esta celda y lo jalo hasta la hora 24. Y con eso ya tendría los caudales horarios respectivos de este tramo, como pueden observar. Ahora van a ver aquí que hay valores negativos y positivos. Veamos un poco eso, pero le voy a quitar algunos decimales para que no sea tan incómodo de ver. Así lo vamos a ver. Ahora, ¿qué está pasando acá? Me dan valores positivos y negativos. Esto está bien porque estamos hablando de un tanque que solamente va a tener una tubería de aporte y de consumo. Y como aquí lo analizamos como si fuera aporte, podemos decir que los caudales positivos que encuentran acá son de aporte y los negativos son los que se está consumiendo a esa hora correspondiente.
Ahora, voy a analizar la sumatoria y el caudal medio y me tendría que dar un valor de 0 en ambos, como pueden observar. Esto solamente ocurre cuando hablamos de tanques de cola o tanques de un solo aporte y un solo consumo. Y esto sería la solución correspondiente de los caudales horarios de las de distribución. Tomen muy en cuenta que negativo sería consumo, positivo sería aporte, para nuestro caso. Ahora, tal vez ustedes estén preguntando de dos tuberías, que es la tubería del embalse a la planta de tratamiento y de este embalse a esta otra planta de tratamiento. Cuando tenemos estas tuberías, son aducciones externas. La aducción externa tiene un caudal medio y un caudal horario igual. Es decir, este caudal de 100 se va a repetir en todas las horas del día, por decirlo así. Eso sería para esos casos donde tenemos ah, una obra de captación a una planta de tratamiento directamente. También se aplica eso para desvío de ríos, también se aplica para diques si hubiera el caso. Eso sería la forma de calcular caudales horarios en una red de distribución, bueno, no, en un sistema de agua potable y solamente para un sistema de agua potable. Esta tabla les va a ser de utilidad para poder calcular luego coeficientes de modulación, pero por el momento yo creo que hasta este punto ya lo pueden realizar caudales horarios para un sistema de agua potable. No se olviden que tienen que calcular los caudales medios de cada uno de estos tramos y luego tendríamos que tener los caudales horarios de cada una de las redes. Con todo eso, realizamos el caudal horario de cada uno de los tramos, analizando los casos correspondientes que tenemos acá, y en base a estos casos calculamos, siempre verificando los caudales medios. Estos caudales medios son iguales a los caudales que tengamos en el balance hidráulico. Si es que no nos coinciden los valores, es que hemos realizado algún procedimiento erróneo. Y eso tendrían que realizarlo ustedes y verificar en qué puntos tendrían esos errores. Pero por el momento este video ya ha llegado a su límite, yo creo. Y si les gustó, lo pueden compartirlo, pueden darle like y seguirnos en nuestras redes sociales.